Trabajador del metro me acosa. Todo empezó cuando entré a la universidad, agosto del 2024, desde que entré tengo que usar siempre el metro, al principio todo bien, pero notaba que un trabajador de limpieza, para ser más precisos, me veía todos los días, pero no le di importancia. No fue ya después de varios días o semanas que ya cuando me veía me sonría, y me sentía incómodo. Y siguieron pasando los días hasta que ya no fue una simple sonrisa o mirada, sino que me empezó a hablar con un hola. Yo le contesté porque no me gusta ser mal educado, y así pasaron los días. Él siempre me buscaba para hablarme y eso a mí me incomodaba, y ahora lo trato de evitar porque no quiero ninguna interacción con él. Hace unos días me bajé del metro y me fui a hacer fila para mi camión, y veo que él llegó atrás mío de la nada y me tocó para hablarme. ¿Qué necesidad había de hacerlo? Yo ya estaba harto de esto y le contesté fríamente, no sé si lo haya notado pero se lo quise demostrar para que me deje en paz. ¿Qué debería hacer? No hago nada. ¿O debería reportarlo con el personal del metro sobre mi incomodidad? Siento que sería algo malo de mi parte hacer eso, pero haría cualquier cosa con tal que ese trabajador ya deje de acosarme o molestarme, porque me ha quitado mucho tiempo solo para hablarme. Me interrumpe mi trayectoria y me habla como más de 10 minutos y por más que trato de cortar la conversación él sigue y sigue de fastidioso. Trabajador del metro me acosa. Todo empezó cuando entré a la universidad, agosto del 2024, desde que entré tengo que usar siempre el metro, al principio todo bien, pero notaba que un trabajador de limpieza, para ser más precisos, me veía todos los días, pero no le di importancia. No fue ya después de varios días o semanas que ya cuando me veía me sonría, y me sentía incómodo. Y siguieron pasando los días hasta que ya no fue una simple sonrisa o mirada, sino que me empezó a hablar con un hola. Yo le contesté porque no me gusta ser mal educado, y así pasaron los días. Él siempre me buscaba para hablarme y eso a mí me incomodaba, y ahora lo trato de evitar porque no quiero ninguna interacción con él. Hace unos días me bajé del metro y me fui a hacer fila para mi camión, y veo que él llegó atrás mío de la nada y me tocó para hablarme. ¿Qué necesidad había de hacerlo? Yo ya estaba harto de esto y le contesté fríamente, no sé si lo haya notado pero se lo quise demostrar para que me deje en paz. ¿Qué debería hacer? No hago nada. ¿O debería reportarlo con el personal del metro sobre mi incomodidad? Siento que sería algo malo de mi parte hacer eso, pero haría cualquier cosa con tal que ese trabajador ya deje de acosarme o molestarme, porque me ha quitado mucho tiempo solo para hablarme. Me interrumpe mi trayectoria y me habla como más de 10 minutos y por más que trato de cortar la conversación él sigue y sigue de fastidioso. Todo empezó cuando entré a la universidad, agosto del 2024, desde que entré tengo que usar siempre el metro, al principio todo bien, pero notaba que un trabajador de limpieza, para ser más precisos, me veía todos los días, pero no le di importancia. No fue ya después de varios días o semanas que ya cuando me veía me sonría, y me sentía incómodo. Y siguieron pasando los días hasta que ya no fue una simple sonrisa o mirada, sino que me empezó a hablar con un hola. Yo le contesté porque no me gusta ser mal educado, y así pasaron los días. Él siempre me buscaba para hablarme y eso a mí me incomodaba, y ahora lo trato de evitar porque no quiero ninguna interacción con él. Hace unos días me bajé del metro y me fui a hacer fila para mi camión, y veo que él llegó atrás mío de la nada y me tocó para hablarme. ¿Qué necesidad había de hacerlo? Yo ya estaba harto de esto y le contesté fríamente, no sé si lo haya notado pero se lo quise demostrar para que me deje en paz. ¿Qué debería hacer? No hago nada. ¿O debería reportarlo con el personal del metro sobre mi incomodidad? Siento que sería algo malo de mi parte hacer eso, pero haría cualquier cosa con tal que ese trabajador ya deje de acosarme o molestarme, porque me ha quitado mucho tiempo solo para hablarme. Me interrumpe mi trayectoria y me habla como más de 10 minutos y por más que trato de cortar la conversación él sigue y sigue de fastidioso.
Trabajador del metro me acosa.